Tú estás en el mundo de los operadores de naturaleza, saben que hay un tipo aquí en España que graba ¿qué? Cualquier cosa que le pongan delante, o uno se especializa en aves, otro sabe de grandes mamíferos, otro sabe subacuático, o son perfiles polifacéticos que al final son más todoterreno. ¿Te dan una misión o cómo funciona que se inicie una producción de este tipo? Esto está cambiando, que es lo difícil de leer el mercado, y esto es muy interesante para cualquier persona que se quiera dedicar a esto, es entender que cuando los grandes documentales, estamos hablando de hasta el 2000, 2010 más o menos, lo que existía eran productoras grandes con especialistas en cada. El que hacía pájaros no hace timelapse de plantas, o el que hace subacuática no se sube a una plataforma. Pero esto ha cambiado porque las plataformas de contenido cambian, quieren más contenido cada vez más rápido y de buena calidad, pero no era esta dinámica que existía antes de sacamos un gran documental, ¿no? Donde había muchos recursos además. Ahora esto cambia y ahora ¿qué es lo que buscan las productoras? Hay cada vez más productoras también. No están las dos o tres grandes. Antes era, bueno, en BBC, estaba National BBC, Geographic, Geographic, ¿no? Y poco más, y son las encargadas de mostrar la naturaleza al mundo. Bien, pues esto ahora cambia. National Geographic tiene muchísimo más contenido, tiene grandes documentales y luego tiene plataforma para televisión, o tiene que saca mucho pequeño documental también, que hay que nutrirlo de contenido. Luego tienes, pues igual BBC le pasa lo mismo. A BBC lo que le sucede es, tiene sus grandes documentales y luego tiene mucho contenido continuo, pequeño, de pequeños documentales. Y además han surgido y han nacido muchísimas productoras pequeñas que lo que quieren estar en estas plataformas, y sí que tienen hueco para conseguir, no con esos presupuestos, pero sí que tienen hueco para conseguir presupuestos y proyectos para hacer. Leyendo un poco este cambio que estaba sucediendo, yo lo que dije es, o lo que pensaba es, si yo soy capaz de demostrar que puedo hacer el trabajo de un operador debajo del agua y un operador en altura y demás, lo que van a hacer es, pues en lugar de tener que llevar un equipo de 3 o 4 personas, que encima el tiempo de rodaje es larguísimo cuando tienes que mandar a mucha gente, pues tratar de especializarme en todas estas habilidades, ¿no? y decir, bueno, pues yo ahora mismo, sobre todo en zona de habla hispana, de Sudamérica y de África, también estoy haciendo muchos trabajos, pues convertirme en una persona de referencia que diga, mira, necesitamos que vayas allí, nos saques una secuencia de paisajes, pero también necesitamos una de aves en el nido, y que puedas hacer bueno, pues comportamiento a lo mejor de insectos, y puedes hacer macro y además subacuática. Entonces esto al final a las productoras les resuelve mucho. Es verdad que te metes mucha presión, pero bueno, al final todo, bueno, bien organizado. De momento me está saliendo bien la jugada. O sea, que no es que tú entres dentro de una gran producción que estáis grabando distintas cosas, sino que te hacen encargos para proyectos de los que a lo mejor tú ni conoces al resto del equipo. Total. Y no sé, vas tú solo, te indican, tienes que grabar ese águila arpía en Amazonas. Y te tienes que buscar la vida para saber dónde, cómo, cuándo, documentarte sobre esa especie, imagino. Pues, ¿cómo es ese proceso? Este proceso, normalmente te viene un guión de lo que la productora quiere que tú grabes. Obviamente la productora te va a pedir algo absolutamente espectacular, ¿no? De comportamiento, y lo ideal es ajustarse siendo realistas a esto. La productora siempre te va a pedir mucho más, porque te pide la secuencia perfecta, ¿no? Y muchas veces toca ahí la experiencia, el saber ser solvente con lo que te comprometes. Me refiero, muchas veces están pidiendo cosas que necesitan más tiempo, más presupuesto. Esto al final es entender también cómo funcionan las productoras. Cada uno tiene su interés, ¿no? Ellos quieren conseguir una cosa muy completa, y a lo mejor es mejor comprometerse a algo más real, ¿no? Este juego está constante con las secuencias, cuando encargan secuencias aisladas. Por ejemplo, ponme un ejemplo, Jorge. Bueno, por ejemplo, queremos hacer una caza en arrecifes con tiburones de arrecife por la noche y demás. Por la noche. Por la noche, que es cuando todo esto se activa y se pone. Entonces, ¿ahí qué sucede? Necesitas mucha iluminación, necesitas estar en el momento, necesitas un tiempo largo para saber cómo funciona, dónde cazan, cuál es el comportamiento. Claro, que eso lo tienes que hacer tú, esa investigación. A ti no te investigación dicen, haces tú. vete tal día, tal cosa a grabar.
No, te permiten, hay un marco, sobre todo las productoras más grandes, tienes un marco en el que sí que puedes pedir más tiempo y decir, oye, mira, esto no es factible, o necesito ir y hacer un viaje antes para localizar o tener allí algún contacto. Muchas veces las productoras ya tienen o consiguen contactos de guías de la zona, y si no tienen un margen para que tú contactes con gente allí o un tiempo previo. Pero hay algunas en este frenesí que nos encontramos de contenido que te dice, mira, tenemos 15 días para grabar esto, lo que saques está bien. Claro, volverte tú con la tarjeta vacía a casa, que es una probabilidad bastante alta cuando trabajas con naturaleza, te convierte en una persona poco solvente. O sea, para mí las claves de sobrevivir en este mercado, es decir, yo soy una persona que a lo que me comprometo voy a llegar. Otra cosa es que además sea capaz de mejorar esta secuencia, tal, pero yo sé que si te estoy diciendo que sea esto, tengo las probabilidades, al final la experiencia te dice esto, ¿no? Te dice, bueno, pues si vas a ir a un punto caliente de la Tierra donde hay no lo sé, una caza de orcas o hay leones, por ejemplo, que son relativamente fáciles, pues puedes conseguir secuencias con relativa seguridad. Algo raro tiene que pasar para que no lo consigas. Cuando ya te exigen secuencias un poquito más complejas, de comportamientos más específicos bueno, de cosas un poquito más especiales, hay que ser muy conservador, porque es muy fácil cuando tú estás en tu casa, en el salón de tu casa, y te contacta la productora y te pone una cifra por delante, decir que sí, porque es un sector muy hostil. Yo aquí voy metiendo cuñas, en la realidad, bueno, cuñas de realidad. Es un sector muy hostil, entonces tú te ves apretado en casa sin trabajo y te contacta una productora y te dice, quiero esta secuencia, y tú te ves viajándote a África, haciendo a Sudamérica, pues está haciendo una arpía y te imaginas, pues si subo al nido y entonces tal, luego llegas allí. La arpía no ha cogido el nido del año pasado, el tiro de cámara no es limpio, los pollos son grandes o los pollos se los ha comido otro pájaro, y te encuentras allí y te vuelves a casa con las manos vacías. Y al final eso hace o marca la diferencia con otros operadores o en este sector, que cuando sepan que te contratan a ti, saben que vas a volver con un resultado. Que puede pasar, siempre puede pasar de todo, pero por norma vas a volver con un resultado y una secuencia bien hecha y bonita. Entonces eso, bueno, pues a mí me da la experiencia y la lectura. Los guías hacen mucho. Los guías locales son los que principalmente hacen, las asociaciones, científicos, aquí en España los forestales, biólogos de campo, todo esto es lo que te hace asegurarte de que lo que vas a ver bueno, es algo posible. Es posible, claro, ¿No? que no es una idea de olla en tu casa. Pero esto sí que he visto que a compañeros les ha sucedido, ¿no? Oye, mira, queremos esta secuencia. Claro, te ponen la cifra por delante de dinero, necesitas trabajo y entonces te comprometes o te sobrecomprometes. Luego ya veré cómo resuelvo. Pero, por ejemplo, un trabajo habitual de este tipo, ¿qué supone? ¿Irte 2 semanas, 3, un mes, un año? ¿Cómo es esto? Entiendo que depende de la especie o del elemento que quieras grabar. Claro, depende mucho también del formato de la productora. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en España, son 2 años y medio de rodaje 24/7. ¿Cómo? 2 años de tu vida trabajando non-stop. Non-stop, para una película de 80-90 minutos. Son 2 años y medio de tu vida en los que estás 24/7, de 5 de la mañana a 11, non-stop. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa exigencia? Porque en los documentales que yo grabo aquí en España, que son 90 minutos, entran muchas especies. Dentro de esas especies, claro, todo el año están sucediendo cosas. Si no estás en época de cría o de reproducción o de celo del lince o de cría de lobos o de los osos custoconos, o sea, al final la naturaleza siempre está funcionando y tienes que estar ahí. Y las secuencias de comportamiento, grabar una secuencia de 3 minutos te puede llevar 3 meses.